la petrodiplomacia en Venezuela, desde mi punto de vista, da un poquito de vergüenza, ¿no? Ves a un tipo desesperado diciendo que el precio del petróleo va a llegar a niveles de $20 y eso lo que hace es influir negativamente en los precios. Primero ves a uno de los fundadores de la OPEP, un ministro de un país supuestamente importante desde el punto de vista petrolero, después vamos a ver que no somos importantes para nada desde el punto de vista petrolero, diciendo que los precios petroleros van a caer, que no se ponen de acuerdo. Entonces, tú no ves a más nadie hablando con ese pesimismo, tú no ves a más nadie diciendo esas cosas y el mercado empieza a ponerse nervioso. Este tipo, ¿por qué está diciendo esto? Y automáticamente los precios, cada vez que Eulogio del Pino o Nicolás Maduro salieron a pasear a tratar de que los precios se recuperaran, en promedio cayeron 5%. O sea, los tipos son pájaros de mal agüero en el mercado petrolero. Ellos aparecen y ahí ya el precio está bajando. Antes de estar hablando tanto, es mejor negociar, sentarse, ver cómo se pueden llegar a arreglos. Aquí el principal arreglo hoy, la petrodiplomacia en Venezuela pareciera que nos dice que quienes llevan la política petrolera en Venezuela no saben nada del mercado petrolero internacional. Antes de estar hablando, fomenta la negociación, fomenta los acuerdos, siéntate con las partes, siéntate con Arabia Saudita, siéntate con Irán, que son los dos principales ahorita escollos para que llegue a un acuerdo en el mercado, por lo menos en lo que es la OPEP. Siéntate con ellos y trata de llegar a un consenso, en vez de estar dando esas declaraciones tan nerviosas. Yo entiendo Eulogio del Pino. Eulogio del Pino tiene dos problemas. El primer problema es que el gobierno lo está presionando para que logre algo, para que regrese a Venezuela con algún tipo de logro. Y en segundo lugar es que los rumores que va a salir pronto. Entonces el hombre dirá, oye, si llego a Venezuela sin nada, no solamente no hice la tarea, es que voy a perder el puesto como presidente de PDVSA. Yo lo entiendo, pero más allá de eso debería tranquilizarse porque no le hace bien a Venezuela esa petrodiplomacia. Una petrodiplomacia que no ha encontrado ningún tipo de eco. O sea, Venezuela se reúne con Ecuador. Ecuador produce 500.000 barriles y solamente lleva al mercado 200.000 barriles. Ecuador no es un actor importante. Venezuela exportaba 3 millones de barriles en el 98. Hoy exportamos 2 millones. O sea, Venezuela tampoco es un actor importante. Dentro de esa torta, ¿qué representa Venezuela? Representa muy poco. Representa muy poco. Estamos hablando de 50 millones de barriles que se comercializan al día. Estamos hablando de un mercado de 96, 98 millones de producción, donde el mercado va a 50 millones, porque muchos actores consumen lo que producen. Y de esos 50 y pico millones que se están comercializando en el mercado actualmente, Venezuela tiene menos de 2 millones. Cuando hace 17 años eran menos de 50 millones, eran 40 y pico millones, y Venezuela colocaba 3. Pero no solamente que colocaba 3, es que además cobraba 3 millones de barriles en cash. Hoy colocamos 2 y una parte no lo estamos cobrando cash. La política petrolera en Venezuela en estos 17 años ha sido tal vez la peor en la historia de Venezuela. Venezuela hizo cosas muy malas como Petrocaribe, donde se fueron aproximadamente unos 60.000 millones de dólares que no pudimos cobrar, donde además tuvimos que salir a renegociar cuentas por cobrar y venderlas a la mitad para poder tener el cash, donde al final Venezuela le vendió petróleo con descuento a estos países de Petrocaribe, porque cuando tú agarras y una parte de esa deuda que tienen, tú le estás diciendo págame la mitad, eso es petróleo a descuento. Eso es muy grave. Y aquí nadie investiga y aquí no hay ningún tipo de responsable. ¿Por qué se firma Petrocaribe? Para ayudar a un grupo de amigos, de países amigos del gobierno, del presidente de turno, sin importarle que eso no generó ningún tipo de bienestar a Venezuela. Petrocaribe fue de las cosas más nefastas que ha tenido Venezuela en los últimos años. Por el otro lado tienes el Fonden. PDVSA depositó al Fonden 80.000 millones de dólares. Y ustedes que son periodistas se meten en la página del Fonden a ver a dónde fue esa plata y no hay ninguna página del Fonden. Nadie explica hoy y no solamente PDVSA. Banco Central mandó más de 50.000 millones. Estamos hablando de cerca de 120, 130.000 millones de dólares. El monto de nuestra deuda externa se fue al Fonden. Y hoy no sabemos a dónde se fue un solo dólar al Fonden. Nos hablaron de unas señoras que estaban haciendo empanadas, de unos gastos militares, pero no hay rendición de cuentas. Entonces al final del cuento tú tienes que de la bonanza petrolera, esos 900.000 millones de dólares que entraron a Venezuela, más del 10%, el 15% fue al Fonden y no tenemos ningún tipo de información al respecto.